El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presenta En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos de En Contacto con Flavio Cruz? Empezamos la jornada informativa el día de hoy. Como siempre, desde el Congreso de la República, especialmente de este despacho. Gracias por el encargo popular que nos han dado y aquí para darles cuenta, sobre todo, de los plenos que han habido este pasado miércoles y jueves y otros temas de coyuntura. René Choque también con nosotros. Buen día, doctor Flavio, así como a quienes ya están conectados en este horario. Hoy estamos sábado 15 de enero del año 2022. Listos y prestos para seguir este espacio que hacemos semanalmente en Contacto con Flavio Cruz. Vámonos a reportarles a ustedes todo lo que se desarrolló el pasado miércoles y jueves en el hemiciclo del Congreso de la República, donde se desarrollan los plenos, que ahora son semipresenciales. No todo el mundo va al hemiciclo, incluso hay congresistas que no están vacunados, cada quien con sus ideas, pero bueno, la responsabilidad es participar de una u otra forma. Vamos al recuento de algunas normas principales que son de interés nacional. En primer lugar, se abordó el tema de la precisión de la ley 31.173 que garantiza el cumplimiento de la ley 29.625 de la devolución del FONAVI. En palabras sencillas, del FONAVI. Hubo una reconsideración sobre este tema el día jueves, y en el sentido de que no solamente se les devolvería sus aportes, sino también a través de montos actualizados, también la responsabilidad del empleador, en este caso del Estado. Entonces, por mayoría estuvimos de acuerdo, así que sí o sí habrá devolución del FONAVI, tantos años luchando los aportantes. Asimismo, bueno, el presidente estuvo el día jueves en Colombia, como sabemos, pero bueno, se abordó la autorización también. Siempre hay algunos que se hacen problemas para autorizar al presidente. Asimismo, se aprobó la resolución legislativa 6356 sobre el arreglo del Locarno, que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales. Son convenios. En realidad la Comisión de Relaciones Exteriores lo que está haciendo desde semanas anteriores es actualizar lo que no se hizo en el Congreso anterior, porque muchos son temas muy de antes, no solamente de Vizcarra, de Kuczynski, hasta había algunos de Ollanta, Humala, o sea, porque el gobierno puede suscribir convenios internacionales, pero estos deben ser dados cuenta al Congreso y el Congreso los puede ratificar o los puede desaprobar, ¿no? No he visto hasta ahorita uno que haya sido desaprobado, pero son en cierto modo debatidos, considerados. No hay mucho debate tampoco porque ya están en ejecución, la mayoría son convenios que benefician al país, ¿no? Y entonces no hay por qué estar en contra de eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de los acuerdos de Estrasburgo relativos a la clasificación internacional de los patentes, relacionado a el acuerdo de Viena, en relación a la clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas, el acuerdo entre la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia. Eso nos interesa, vamos a revisar cómo podemos hacer un control político ahí, en qué medidas se están cumpliendo este convenio, sobre el derecho de paso para la navegación en el lago Titicaca. Conocemos todos el estrecho de Tiquina, ¿no? Ahí cómo es que los bolivianos pueden pasar, en qué medida. ¿Qué cosa está autorizado? El acuerdo entre Perú y Australia sobre los servicios aéreos. También el instrumento de enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. La promoción y fortalecimiento de la acuicultura. Este proyecto de ley, que ya no es de relaciones exteriores, estamos pasando a otro tema de agricultura, ha sido devuelto a la comisión para tener un mejor estudio. Nos interesa a nosotros porque la acuicultura se desarrolla en el lago Titicaca, por ejemplo con la crianza de truchas,
¿no? Y obviamente los temas de preservación, aquí hay varios temas en el contexto, pero va a ser mejor estudiado. Creo que los productores, los truchicultores necesitan un marco normativo, sobre todo con algunas ventajas tributarias, que sí, si los grandazos tienen ventajas tributarias, ¿por qué no los pequeños impulsores, los emprendedores podrían tenerlo? Estamos de acuerdo con eso. Y así lo hemos explicado, lo hemos dicho también en el Pleno. Bueno, hay un tema que ha generado cierta polémica, tiene pros y contras. Personalmente estoy de acuerdo, votamos a favor, porque en realidad cuando somos representantes de Puno en este caso, pero llegando acá dejamos de ser representantes solo de Puno, ¿no? Y un poco nuestra propia gente nos exige eso, ¿no? ¿Qué hicieron por Puno? Nos dicen, sí, pues algo. Lo que pasa es que no se puede sacar leyes con nombre propio, ¿no? Entonces todo tiene que dar una dimensión nacional. Entonces creo que hay que pensar en estos tiempos, sobre todo de globalización, pensar en todo el Perú, en América Latina, en el mundo, ¿no? En la humanidad. Y entonces la semana de representación, donde los congresistas deben estar en sus regiones, dando cuenta de lo que hacen como nosotros lo hacemos, los 5 congresistas en conferencia de prensa, de provincia en provincia. Ahora la semana de representación, el 25, vamos a estar en Azángaro, ¿no? Entonces, ¿por qué no también ir a visitar otras realidades? ¿Cómo uno puede hablar de conocer? Yo conozco el norte, conozco la selva, si tú nunca has ido, ¿no? Entonces el Congreso de alguna manera te está dando el derecho, y hasta lo tomaría yo como una obligación para que vayas a conocer también una realidad por allá, ¿no? Entonces, está bien, aunque dicen que muchos, los de Puno dicen pues que los de derecha, sobre todo los radicales, no pueden ir a Puno. Eso, el sentimiento del pueblo es distinto, ahí no nos metemos nosotros. Se ha modificado entonces el reglamento del Congreso en ese sentido, y también el uso de la lengua originaria, todo lo que provocó Guido Bellido y algunos como nosotros, bueno, los pocos en realidad, pero ahora la gente, pues algunos están identificándose recién dicen que hablan tal el idioma, que son quechuas también, etcétera, del norte, del centro, ¿no? Entonces, se ha oficializado prácticamente el uso del idioma quechua, aymara o cualquier originario en el hemiciclo o en el Congreso, porque el Congreso no solamente es el hemiciclo, son todos los edificios, toda la institución es prácticamente el Congreso de la República. Entonces eso está muy bien. Luego hubo algunas leyes declarativas, como por ejemplo aprobar el proyecto hidroenergético Laguna Azul Ángel Cruz en Ancash, propuesta de la congresista Lady Camones, y el Parque Científico Tecnológico de Amazonas, tan esperado incluso desde el Congreso anterior. Finalmente ahora con el congresista Montalvo se actualizó, bueno, presentó en realidad un proyecto nuevo, ¿no? Basado en el anterior, y se aprobó. Allí la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza está haciendo buen trabajo en investigación, tiene científicos, y entonces ya recuerden que ahí hicieron la clonación. Universidad aparentemente pequeña, no tiene mucho espacio, pero sí tiene un crecimiento en lo que es investigación, y ellos están entusiasmados, y estoy seguro que le van a dar mucha utilidad a esta ley para impulsar la investigación en la región de Amazonas y para todo el Perú, ¿no? Luego, eso fue hasta el miércoles. El día jueves se abordó respecto a los requisitos para ocupar cargos de alta dirección, que luego tuvo un cuarto intermedio, después finalmente terminó aprobándose. Es una propuesta de la Contraloría General de la República, y prácticamente es ponerle algunos límites o requisitos para ser funcionario público en diferentes sectores. Nosotros hemos propuesto que sea por concurso público, por ejemplo, desde los niveles ministeriales, sectoriales, regionales, locales, pero no ha sido tomado en cuenta. Algunos, nosotros también somos parte, pero hay otros también que compartían que se tenga el requisito de tener título profesional, y prácticamente eso no se aprobó. Es decir, con bachillerato tú puedes seguir siendo jefe de alta dirección inclusive. Entonces no me parece ningún cambio eso que se esté dando en el país, pero por mayoría fue aprobado. Ya requisitos de 5 años para ocupar estos cargos, o de 3 según si son zonas más de menor población, y que el reglamento precisará también algunos requisitos en algunos territorios mucho más pequeños, ¿no? Entonces eso es lo que
Se aprobó a iniciativa de la Contraloría General de la República. Luego también el procedimiento para el nombramiento de ministros y viceministros, que deben hacer una declaración jurada que si tienen antecedentes ¿no? penales o tienen un proceso por terrorismo sobre todo, ¿no? Prácticamente está direccionado esto para bloquearle la posibilidad de que sea pues premier. Surgió a partir de la designación de Guido Bellido todo esto, ¿no? Y ahí han puesto también esa condición y bueno, se aprobó por mayoría, ¿no? Nuestra bancada estamos votando en contra, la estamos peleando, pero por mayoría no. Nos ganan siempre, entonces eso tiene que cambiar, hay que pensar en el futuro, porque acá todo es votación, no siempre prima la razón. Pero ojo que las leyes no son eternas, se pueden cambiar. La Ley de Protección y Desarrollo Integral de los Niños y Adolescentes que se encuentran en situación de orfandad, que propuesta también del Ejecutivo, es decir, los huérfanos van a tener sus 200 soles o como fije el Ejecutivo, el monto, aquellos huérfanos que han perdido padre o madre o ambos. Me parece un tema de justicia social. Están abandonados, ahora tendrán atención del Ejecutivo mínimamente con una ayuda económica, ¿no? Eso también se aprobó. Ley de protección de las mujeres, de los niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. Y también que se abrevie el proceso judicial de protección familiar. Eso también se aprobó, me parece bien, se han sacado leyes esta semana a favor de los niños, de los huérfanos, de los adolescentes, está muy bien, eso se votó a favor, incluso en este caso fue 121, 0 en contra, 0 abstenciones, o sea, fue por unanimidad prácticamente. También se abordó el pasado jueves la moción de orden 1627 respecto al estado de emergencia por inseguridad ciudadana en el distrito de San Martín de Porres, pero a reacción de algunos congresistas, nosotros ahí no intervinimos, se amplió a todo Lima Metropolitana, será declarado en emergencia por inseguridad ciudadana y esta norma permitirá tomar medidas urgentes mediante el Ministerio del Interior y otros para contrarrestar la delincuencia que cada día impera más y más, incluso llegando a sicariato aquí en la capital. Bueno, luego también se abordó, se admitió a trámite. Nosotros pensamos que ya se archivaba porque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las normas que habían aprobado, las reformas constitucionales aprobadas por el anterior Congreso, como por ejemplo darse el gusto de generar otra legislatura más cuando ya no correspondía. Todo eso así declarado inconstitucional. Pero bueno, se aprobó por mayoría que se sigue el trámite. Y bueno, a ver si a mejor estudio, ¿no? Podría, ¿cómo convertir lo que es inconstitucional, ahora tratar de convertirlo en constitucional? De repente hay una alternativa, veremos en el camino ya que está aprobado. También se ha aprobado la ley que modifica el decreto legislativo 1260, que trata sobre el fortalecimiento del Cuerpo General de Bomberos, y regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Nos parece bien, esta ley está un poquito ya desfasada, no tenía muchos beneficios, así que a favor de los bomberos, bien esta ley que favorece a quienes salvan vidas y salvan a veces casas o negocios, ¿no? O también intervienen oportunamente en los accidentes. Los bomberos siempre nuestro cariño y nuestro respeto. Se aprobó también leyes como declarar de necesidad pública e interés nacional la elaboración de expediente técnico de la represa Tapa de Cuy en Sechura Piura, ¿no? Ya eso va a beneficiar seguramente a nivel de riego al norte del país. Fue positivo. Una sola persona se abstuvo, todos aprobaron a favor. Y se aprobó también el Parque Científico Tecnológico Industrial de Pasco, que va a funcionar en Oxapampa, a cargo de la Universidad Daniel Alcides Carrión. Entonces, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, en esta semana hemos logrado la aprobación de 2 leyes que van a favorecer prácticamente a la promoción de la investigación, de la ciencia, de la innovación. Es decir, las universidades tienen este instrumento, es cuestión de que ahora promuevan proyectos de inversión pública, o como lo está haciendo Junín, o simplemente también incentive más, ¿no?, a la investigación. O sea, esto le va a cambiar al país, realmente si potenciamos cada vez más la ciencia y la investigación.
Finalmente, ya cerca de la medianoche del pasado jueves, se aprobó la modificatoria del artículo 6 de la Ley 26.221, Ley General de Hidrocarburos, y diversos artículos de la Ley 26.225, Ley de Organización y Funciones de Perú Petro, donde hubo problemas con este tema de la designación de Salaverry, por ejemplo. Uno de los cambios es justamente que el funcionario que vaya a asumir no solamente tenga la experiencia, la formación, la especialidad, sino por lo menos 10 años de experiencia en materia de hidrocarburos. Entonces, esos son, digamos, los temas. Los demás son pequeños, como modificatoria de cuadros de comisiones, etcétera. 2 días intensos de pleno que ha tenido el Congreso de la República, cosa que los compartimos con ustedes. Bien, a propósito justamente de lo que ha sido esta semana en lo que corresponde al trabajo parlamentario en el Congreso de la República, se ha tenido pues 2 días de pleno, vale decir, entre el día miércoles y el día jueves, donde justamente se han tratado diversos temas, diversos proyectos de ley que han sido aprobados por el Congreso de la República y que próximamente, en muchos de los casos, si no existen justamente estos mecanismos legales de observación, serán publicados y se convertirán en leyes. Entonces vamos a poder detallar algunos de estos proyectos que justamente han sido aprobados en estos 2 días de sesión del Congreso de la República. Así podemos dar cuenta justamente el que está referido al tema, por ejemplo, de la exigencia de esto que se llama la idoneidad, ¿no?, para los diferentes cargos de confianza, que lamentablemente, de acuerdo a lo que se propuso y viendo la realidad del contexto, esto no va a tener justamente un cumplimiento y una apertura como si se tratara, digamos, de algo que debería de cambiar justamente el escenario del ingreso a la función pública, fundamentalmente en este caso a los cargos de confianza. Es así que nosotros podemos señalar de que con esta iniciativa, con este proyecto de ley, lo que se busca es establecer criterios que en sí deberían de buscar, o el espíritu justamente de estos proyectos de ley es buscar que gente que tenga idoneidad, reuniendo ciertos requisitos, puedan justamente acceder a la función pública. Pero ¿cuál es el problema? Aparentemente eso está bien, pero ¿cuál es el problema? Lamentablemente los requisitos que establece señala, por ejemplo, en lo referido a los años de experiencia, que tiene que reunir una cantidad determinada, ¿no? En este caso nosotros sabemos de que jóvenes, por ejemplo, profesionales, difícilmente podrían acreditar estos años de experiencia. Entonces, está dirigido más bien para quienes han estado ya en la función pública en los diferentes gobiernos en varios periodos y son los que van a justamente reunir estos requisitos. En todo caso, no es tanto como que se busca que nuevo personal pueda ingresar a la función pública, concretamente a los cargos de confianza en los 3 niveles de gobierno, tanto en el gobierno nacional, en los gobiernos regionales, así como en los gobiernos locales. Hubiera sido interesante que, por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales, muchos de los cargos que justamente está a cargo de personal de confianza, estos pueden ser a través de concurso público, por ejemplo, las direcciones sectoriales, pero no, esta iniciativa legislativa lo que busca es, en cierto modo, que a estos cargos tengan que llegar con una cierta cantidad de años de experiencia. Y como es sencillo de decir, reiteramos, quienes cumplen esos requisitos, los que han estado en los diferentes gobiernos, justamente por diversos motivos. Y eso es lo que nosotros observamos de este proyecto de ley. Otro que ha merecido la atención y que justamente requiere ser ampliado es el tema referido, por ejemplo, a este proyecto de ley que ha sido propuesto por el Ejecutivo, referido a la atención de los niños y niñas, adolescentes que justamente han pasado a la condición de huérfanos. La situación de la emergencia sanitaria justamente por el COVID-19 ha traído pues consecuencias fatales. Es muy lamentable decir de que hay hogares donde han quedado prácticamente hijos. Entonces, estos seres humanos necesitan justamente la protección del Estado y eso es lo que ha motivado. En cierto modo, vamos a decir de que el Ejecutivo sí, de alguna forma ha estado cubriendo con dar pensiones, por ejemplo, a estos niños, niñas, adolescentes, pero era el objetivo, digamos, a una cantidad limitada, ¿no? Aproximadamente 18.000. A nivel nacional se conoce que esta pandemia ha originado de que a la fecha se tenga un estimado de casi de 100.000 niños, niñas huérfanos que tienen esta condición. Entonces, este proyecto de ley lo que busca es que se les va a asignar una pensión mensual de 200 soles hasta que cumplan los 18 años.
entrega económica será cada 2 meses, ¿no? Y eso es lo que justamente tiene una importancia justamente para poder, en todo caso, contribuir a su situación económica, porque emocionalmente, en el aspecto psicológico, los daños que se han causado son inmensos a este segmento de la población. Entonces, bienvenido justamente por esta aprobación de este proyecto de ley. Igualmente, no podemos dejar de mencionar, es un objetivo justamente del Congreso de la República y particularmente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, seguir impulsando justamente el fortalecimiento de lo que es la investigación, y en este caso concretamente del congresista, el doctor Flavio Cruz, una vez más en este pleno se ha aprobado uno de los proyectos justamente que está referido a impulsar esta investigación. Nos referimos al Parque Científico Tecnológico Industrial de Pasco. Entonces seguramente la población de esa región estará pues contento, porque esto coadyuva a que la Universidad justamente Daniel Alcides Carrión de esa región pueda implementar este parque, reiteramos, científico-tecnológico, que ha sido aprobado esta semana en el seno del Congreso de la República. Eso sería digamos, para poder destacar en lo que ha sido justamente el trabajo del Congreso de la República, en lo que podemos resumir nosotros. Bueno, a continuación le compartimos un collage de nuestras presentaciones, o mejor dicho, participaciones en los plenos de esta semana. Lo compartimos. Decía, hay que ser democráticos y cada quien, a través de sus estrategias, podrá visitar los pueblos del Perú profundo. Pero no vamos a la Plaza de Armas, a los hoteles de 5 estrellas. Vamos, bienvenidos a Puno. Vamos a los 5.000 metros, 4.500. Vamos a los ríos profundos, vamos a la selva. Vamos a encontrarnos ahí con la gente, realmente ahí, y sientan un afecto sincero con el pueblo. Encuéntrense. Creo que esta vez el Congreso puede dar una muestra de que se pueden hacer las cosas bien pensadas, bien estudiadas, y de tal forma que esto pueda ayudar. Es decir, no vayamos a ir para atrás, sino vamos adelante. Y en el caso de la trucha puneña, por ejemplo, por supuesto que es un producto de bienvenida, es un producto de la mesa. Cada vez que vayan por allá, pidan su trucha, y por supuesto que desde acá estamos promoviendo que así sea. Gracias, Presidenta. Una verdadera revolución sería que efectivamente los cargos altos, de altos funcionarios, tengan unos requisitos mínimos, está bien, pero a partir de las direcciones sectoriales, ministeriales, regionales, locales, todo debería ser por concurso público. Esa es la propuesta. Eso sí es un cambio. Por eso este gobierno del pueblo no es que significa que lo pongan a dedo, sino que se hagan los concursos. Porque el pueblo también tiene sus cuadros, tiene sus profesionales, y están dispuestos para competir y asumir responsabilidades, pero con conciencia social. No bastan las formas, no van las trayectorias de entre amistades. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Bueno, vamos a hacer un paréntesis que es humano, y de eso no debemos estar al margen siempre de lo humanitario. Nos han enviado este video que está dirigido al presidente, pero lo compartimos. Son los ahorristas de Credicop Arequipa. Bueno, y las cooperativas en el Perú han entrado en este problema, ¿no? Y se siente engañada, estafada la gente, sus ahorros no lo ven, piensan que lo han perdido. Bueno, esperemos que las autoridades los escuchen, políticamente tienen nuestro respaldo. Si los compartimos, hay que tener sensibilidad con ellos. ¿Qué voy a hacer? Yo me muero, no sé, yo me mato. No, mamita, ya. ¿Cuánto era tu ahorro? Tengo 80.000 soles, manifiesta. ¿Cuál es tu nombre, mamita? ¿Cómo te llamas? Dina, ¿qué más hayas y todo? Dina Cruz, ¿qué más? Yo, mamita, ya. No te tapes porque esto va a ver, el presidente de la República va a ver. El presidente de la República va a mirar, ¿ya? Dile a él que nos ayude, ya, mamita. Yo soy presidente, yo soy gente pobre. Mi casa alquilado, yo vivo, yo espero que me hacer. Niña, casa alquilado, casa alquilado. Así hay que... Toda mi vida yo he trabajado para juntar. Ya, mamita. Esa es la realidad que se puede mostrar. Esta es una muestra para botón.
Enseguida vamos con actualidad normativa, acostumbrándonos no siempre René Choque a ponernos al tanto de lo que dice sobre todo el diario oficial El Peruano. René Choque. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad normativa. Ingresamos a su segmento Actualidad normativa, espacio orientado para dar cuenta de las principales normas que se emiten justamente en el transcurso de la semana. Vamos a iniciar dando cuenta de estas notas cortas, por ejemplo, en el caso de ascenso de escala magisterial. Ya el Ministerio de Educación justamente ha publicado la relación oficial de los docentes que han aprobado la prueba única nacional y que continúan justamente con la etapa descentralizada. Reiteramos, en lo que concierne al concurso de ascenso de escala magisterial dirigido a los docentes de educación básica regular, ya el Ministerio de Educación ha oficializado la lista de los docentes que justamente están todavía en concurso, en camino, para poder acceder a la siguiente escala magisterial. Igualmente, el tema del ingreso a la carrera pública magisterial, de acuerdo a las declaraciones que ha dado justamente el Ministerio de Educación en la semana que está transcurriendo, concretamente el nuevo ministro señala de que esta prueba se va a aplicar a más tardar a fines de este año. Bueno, entendemos de que esto es una apreciación porque en sí este proceso de nombramiento pues amerita muchos meses, porque no hay que perder de vista una parte de este concurso, es la etapa descentralizada, donde justamente tiene que realizarse con los estudiantes, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la clase demostrativa, lo que es el tema de la entrevista. Entonces, aplicar una prueba única nacional finales del año implica de que la etapa descentralizada tendría que trasladarse al siguiente año, cosa que es incorrecto. Entonces, imaginamos de que este proceso de nombramiento al menos tendrá que darse inicio a mediados de año para que pueda concluir de manera satisfactoria a finales de este año. Igualmente, vamos a dar cuenta de lo que ha sido justamente esta semana la reunión que sostuvo el ministro de Educación, así como acompañado por la Premier, reunidos con el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, así como con la presencia de los directores regionales, así como gerentes regionales de educación. Todo orientado justamente a preparar lo que va a ser el inicio presencial de las labores escolares en el año 2022. Igualmente damos cuenta de este tema que es importante, hay que prestar mucha atención a los que conducen los vehículos. Normalmente en el país, en cada región, se suscitan los accidentes de tránsito y en muchos de los casos la causa justamente se debe al exceso de velocidad. Ya desde ayer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está aplicando las nuevas multas que son justamente progresivas, ¿no? Que, por ejemplo, por exceder 10 kilómetros por hora equivale la multa a 18% de la unidad impositiva tributaria. Entonces, tener bastante cuidado en el manejo de los vehículos en la ciudad, así como en los centros poblados, donde justamente regula y entró en vigencia, como reiteramos, el día de ayer esta norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y también es oportuno dar cuenta en este espacio el tema que justamente era de mucha espera por parte de los aportantes al Fondo Nacional de Vivienda, más conocido como FONAVI. En efecto, el día jueves, en la votación que se realizó de reconsideración, el Congreso de la República precisamente ha hecho una rectificación de lo que pudo haber sido un error en la votación del día miércoles. En ese sentido, ya prácticamente esto está sujeto a que se pueda promulgar luego, empezar con las devoluciones. Hay que entender de que inicialmente esto estaba en manos del Tribunal Constitucional no una sola vez, sino en varias ocasiones. Igualmente hasta el momento se han dado 2 leyes, pero lamentablemente no se ha cumplido justamente con devolver estos aportes. Entonces ahora vemos que es una posibilidad mayor para que estos aportes justamente puedan ser devueltos a sus titulares, a sus aportantes que han hecho durante el año 1979 hasta 1998. Reiteramos, es una ley que se va a convertir una vez que esto pueda ser publicada en el diario oficial El Peruano, y las personas que justamente son merecedores van a tener en todo caso este beneficio de la devolución. Precisando algo, hay personas que hasta el momento ya han recibido una parte, ¿no? Pero en base a lo que justamente esta ley establece, se van a hacer los cálculos nuevamente, y esto amerita de que van a ser reembolsados en lo que concierne a estos fondos
que han sido devueltos de una manera muy diminuta, en montos inferiores. Se calcula, se ha dado cuenta en estos días de que más o menos el promedio de deuda por cada aportante, si es que corresponde, por ejemplo, desde el año 1979 al año 1998, esto estaría oscilando entre un promedio de 15.000 soles. En todo caso, hemos visto nosotros en las devoluciones de estos aportes que se ha hecho a través de las listas, estos ascendían a 800, 900, en el mejor de los casos pasaban los 1.000 soles. Entonces faltaría abonar su reintegro a estos aportantes. Y en otros casos aún todavía no se ha iniciado la devolución. Y también acá hay que enfatizar, con las entregas, con las devoluciones iniciales, estaban excluidos las personas, por ejemplo, que aparentemente habían recibido un beneficio de parte de FONAVI. En este caso ya la ley contempla esta situación. Si, por ejemplo, ponemos un ejemplo, hay una persona que tuvo un préstamo, ¿no? Vamos a suponer de 5.000 soles, pero FONAVI tiene una deuda de 10.000. Faltaría un faltante, un restante de 5.000 soles que tiene que ser devuelto. Entonces, más o menos así funciona la regla que va a ser implementado a través de esta ley que ha sido aprobado por el Congreso de la República. Ahora sí, vamos rápidamente con las noticias que se refieren justamente a las normas legales que se han publicado en esta semana. Vamos a dar cuenta de este anexo de este Decreto Supremo 034-2021 de Ministerio de Salud. Están publicando el anexo para el proceso de cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de carrera del personal del Ministerio de Salud. Bueno, esto es un beneficio que justamente en muchos casos, en muchos sectores, está suspendido, pero para el caso del Ministerio de Salud justamente ya se ha emitido una norma y esta semana se ha emitido el anexo por la que justamente está dando esta oportunidad para que puedan participar los trabajadores del sector de salud de este proceso de cambio ocupacional, que en este caso es sujeto al decreto legislativo 276, ¿no? Que comprende, por ejemplo, el grupo auxiliar, el grupo técnico, el grupo profesional, que por muchos años, reiteramos, los trabajadores justamente estaban pues dentro de ese grupo, permaneciendo por el tiempo, por varios años. Igualmente damos cuenta de lo que ha sido la publicación en esta semana de la resolución viceministerial número 5/2022 del Ministerio de Educación, referido a la contratación del personal administrativo sujeto al régimen laboral del decreto legislativo 276. Esta norma lo que hace es justamente hacer una excepción en el periodo de ejecución de este contrato, toda vez que en el año 2021 es la que debió llevarse. Pero ¿por qué no se ha ejecutado durante el año 2021? Es que había una prohibición de la ley de presupuesto de ese año, razón por la cual no se pudo ejecutar en el mes de noviembre, diciembre, que justamente preveía la norma. Y ahora esta norma lo que hace es ejecutar este proceso entre el mes de enero, febrero, excepcionalmente, del año en curso. En todo caso, es el proceso de contratación regular que en el periodo de ejecución, de manera excepcional, se va a ejecutar entre los meses de enero y febrero, valga la aclaración. Igualmente damos cuenta de esta norma del Ministerio de Educación, es la resolución ministerial número 016-2022, referido al tema de mantenimiento de locales escolares. Bueno, aquí hay que enfatizar, justamente esta semana, también el ministro de Educación justamente se presentó en la Comisión de Educación, donde ha sido partícipe justamente de la conversación, de las interrogantes, de las inquietudes de los congresistas que justamente conforman esta comisión, donde el ministro justamente ha señalado de que esta norma en efecto se iba a emitir en esta semana para agilizar el tema de mantenimiento de locales escolares. Pero aquí lo que encontramos nosotros es una preocupación y es un problema latente, ¿no? Que siempre el Ministerio de Educación dispone qué es lo que debe hacer la institución educativa. No encontramos una cláusula, un párrafo donde diga de que la institución educativa tiene esa posibilidad de poder justamente requerir ante la UGEL para hacer una determinada compra de un bien. La norma, si bien es cierto, se ha dado con celeridad, pero sigue contemplando esa verticalidad en lo que concierne justamente a la imposición de qué comprar y qué no comprar para las instituciones educativas, reiteramos, para el mantenimiento con miras al inicio de las labores presenciales en el año escolar 2022. Bien, todo ha sido esto, todo por el día de hoy. Nosotros nos despedimos hasta nuestro siguiente espacio que volverá próximamente. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Bien, al final de En Contacto con Flavio Cruz les queremos compartir que
estaremos del 24 al 28 en nuestra semana de representación. Recuerden, el 25 estamos en una conferencia de prensa, los 5 congresistas en la provincia de Azángaro. Por la tarde vamos a visitar a Chupa. Hace tiempo nos están pidiendo que vayamos por allá. Esta semana también vamos a ver el tema de los deportes, ¿no? Nos estamos alistando también para apoyar a Julio Cutipa. Ha logrado que en Puno se realice el Campeonato Nacional de Cross Country. Vamos a estar junto con él. Platería será la sede de este importante evento nacional allí en nuestra región de Puno. El pasado jueves, mientras nosotros estábamos en el pleno, nuestro partido, nuestro nuevo secretario ejecutivo regional, Roger Condori, organizó una reunión, y luego de la reunión todos los dirigentes provinciales, distritales dijeron: esto no puede quedar acá. Están un poco incómodos con este tema de que el presidente, pues sentimos que nos dio la espalda, y este tema de las prefecturas, subprefecturas, ¿no? Y se han movilizado, le han hecho un plantón al prefecto regional, están pidiendo su renuncia algunos. Yo creo que con diálogo se puede lograr cosas. Es verdad, el partido ha sido muy paciente hasta ahora y no ha reclamado sus derechos legítimos, ¿no? Políticamente hablando. Entonces, esperemos que ahora haya conexión, haya, digamos, un mejor tratamiento, respeto mutuo entre el presidente y su partido, porque no son otros, ¿no? Simplemente el partido que lo ha llevado a Palacio de Gobierno. Es lo que le queremos compartir a todos ustedes. Nos preparamos también para temas del sector educación. Queremos encontrarnos con el director regional de educación, con los directores de UGEL, para ver cómo van preparándose para el inicio del año escolar 2022. Con todos estos temas nos venimos en las siguientes ediciones. Nos despedimos como siempre. Tengan un buen día, una buena semana. Extrañarte, amor, a pesar de tu traición, y no puedo olvidarme, no, de tus labios ruiseños. Si te amé con gran pasión, todo mi corazón fue solo para ti. Si ya no te tengo junto a mí, solo queda decir que puedo yo vivir. Y ahora le pido al corazón, no sufras más por ese amor, que olvide todo ese dolor que nos dejó con sus labios. Y ahora le pido al corazón, no sufras más por ese amor. Otro cariño llegará, que sepa amar de verdad.
labios ruiseños. Si te amé con gran pasión, todo mi corazón fue solo para ti. En la vida hay tristeza y amor, hay dicha y hay dolor, olvido y compasión.